Hola amantes del ajedrez, estudiaremos hoy estrategias en el anillo de Maroczy y el dragón. Estudiaremos en esta partida varias estrategias en esta estructura, en la que el blanco tiene ventaja de espacio en el centro y ala de dama, mientras que las negras una masa de peones centrales con tres grupos de peones, pero dinámica en sus piezas. ¿Cómo se comportarán las estrategias de estos dos grandes maestros de la década del 70 al 90 que brillaron en la élite mundial? No se lo pierda. Comenzó la partida con caballo F3, caballo F6, C4, C5, caballo C3, G6, D4. Comenzó con una apertura inglesa variante simétrica que después de C por D4, caballo por D4, caballo C6, E4, alfil G7, se transformó en una variante del dragón anillo de Maroczy. Ahora el blanco retiró su caballo a C2, D6, alfil E2, caballo D7, alfil D2, enroque, caballo C5, B3. Aquí las blancas podían haber también jugado B4 y después de caballo E6, torre C1 manteniendo una ligera ventaja. Sin embargo, jugaron esta línea de B3 y las negras respondieron con A5. Sin embargo, en lugar de A5, también podrían haber jugado F5, golpeando uno de los laterales del anillo. E por F5, alfil por F5 y caballo E3, caballo E4, torre C1, caballo por D2, dama por D2 y alfil D7 con iguales posibilidades, aunque el juego blanco es más cómodo por su mejor estructura que compensa al negro con sus dos alfiles y líneas abiertas. La otra alternativa es el cambio directo alfil por C3 que gana un peón, pero deja las blancas con compensación por su pareja de alfiles y la debilidad de las casillas negras. Alfil por C3, caballo por E4, alfil B2, E5, paliando la actividad del alfil de B2, aunque deja débil la casilla D6 y D5. Alfil F3, caballo C5, B4. Aquí es interesante el traslado de la dama a D2, pero continuemos con esta variante que estamos analizando dentro de la partida con B4, caballo A4, alfil A3 y las blancas tienen una ligera ventaja debido a su pareja de alfiles, dominio de las casillas negras y la debilidad del peón de D6. Siguiendo la partida con A5, ahora F3. Aquí, en este momento, se jugó también torre B1, F5, por F5, alfil por F5, alfil G4, alfil D3, alfil E2, alfil F5, alfil G4, con igualdad, que concluyó en empate entre Korchnoi y Matulovic en Sarajevo 1969. Siguiendo con la sólida F3 que refuerza el centro, las negras continúan con su plan táctico estratégico de golpear el centro con F5. Esta partida es interesante por razones estratégicas. La disposición de las blancas es bastante lógica en cierto modo. La disposición de Maroczy con peones en E4 y C4 con control sobre D5 le da una cierta ventaja de espacio. Ahora bien, es bien sabido que el jugador con más espacio debería evitar los cambios, por lo que caballo D4 a C2 es en cierto modo lógica. Sin embargo, después de retirar su caballo situado en el centro, las blancas pierden tiempo y dan tiempo a las negras para romper la fuerte cadena de peones blanca de F3 y E4, atacando el peón de E4 con el peón de F5 y el caballo de C5. Según la teoría, las negras no tienen problemas especiales. ¿Cómo puede
ser entonces que uno de los mayores expertos en el lado negro contra la disposición Maroczy pierda esta partida, pues siguió el blanco con E por F5, alfil por F5, caballo E3. Aquí sería un error ubicar la torre en E1, despejando F1 y dando la actividad a la torre para atacar al peón en la columna, el peón E7, a lo que no es bueno debido al salto caballo B4, caballo E3 y la ruptura central D5, que es fuerte reacción central garantizada por el gran dinamismo de las piezas negras. Ahora caballo por F5, torre por F5, torre B1 y D4 deja a las negras con una clara ventaja, y a pesar de la pareja de alfiles del blanco, las negras tienen ventaja por el espacio que poseen, así como el control de sus caballos que restringen el juego del blanco. Continuando con caballo E3, A4. Una ruptura típica en esta estructura. El negro abre la columna de A con el cambio A por B3, debilitando este último peón. Sin embargo, conservar el alfil con la retirada alfil D7 era una mejor opción. Después de A4, siguió caballo por F5, G por F5 y torre B1. Las blancas tienen aquí, se considera, una ligera ventaja. Tienen la oportunidad de jugar B4 ganando espacio en el ala de dama. A por B3 y A por B3 llevando a cabo su plan de abrir la columna A al mismo tiempo que debilitan el peón de B3. Rey H8. La mejor continuación era, en este momento, el avance E5. Caballo B5, rey H8, B4, caballo E6 y alfil E3, con ligera ventaja del blanco. Pero la casilla D4 está en poder de la as negra, lo que le da contrajuego. Siguiendo con rey H8, las blancas hacen igualmente rey H1, imitando a su rival, alejándose con el rey de las diagonales peligrosas. Podrían aprovechar mejor la última jugada de las negras con el avance directo B4, caballo E6 y ahora rey H1, que parece que es igual, pero no. En esta posición, respecto al comentario anterior, el peón está retrasado en E7, mientras que el anterior comentario, el peón E5 apoya considerablemente D4 con sus caballos. Como habíamos mencionado, en esta posición, el peón está en la casilla E5 controlando D4, mientras que en este momento el peón está retrasado y la casilla D4 no está controlada por el peón de E5. Pero continuemos con rey H1, caballo D4. Aquí el avance del peón central E5 es preferible, aunque deje las debilidades D5 y B6, pero facilita el control del centro y la casilla D4 a una posible retirada del caballo a E6. Después de caballo D4, siguió B4, garantizando al blanco una amplia ventaja. Las negras respondieron con caballo A4, que no es la mejor. La estructura de peones de las negras es bastante inestable en el centro. El cambio de piezas siempre es una mala señal, ya que ahora las blancas encontrarán más fácil atacar las debilidades de las negras. Por lo tanto, la retirada del caballo de C a E6 justificaría el comentario anterior a mantener más piezas en el tablero, aunque después de alfil D3, torre A3 y dama E1, el blanco mantiene una clara ventaja, pero las piezas negras se mantienen
en la lucha. Después de caballo A4, caballo por A4, caballo por E2, dama por E2, torre por A4 y alfil G5. La ventaja del blanco se ha incrementado. La posición se ha simplificado a favor del blanco, que tiene muchas casillas centrales para atacar al contrario. 2 grupos de peones contra 3 del negro es también una ventaja. Ahora se amenaza directamente el peón de E7 y las negras respondieron con alfil F6. Intenta quitar presión con el cambio de alfiles, pero esto ayuda más a las blancas, que mantendrán sus piezas pesadas más activas para explotar las debilidades negras. No obstante, el segundo jugador en la práctica no tiene mucho donde escoger para defender su posición. Por ejemplo, la defensa de E7 con torre E8 es respondido con dama E6. Mantendría igualmente una fuerte iniciativa para el blanco. Regresando al encuentro con alfil F6, alfil por F6 jaque, torre por F6 y torre de F a E1. Comienza la presión sobre los peones centrales negros. Debemos tener en cuenta que en esta posición las blancas mantienen la posibilidad de ruptura en C5 para abrir la columna B y presionar en B7. Son planes que debemos considerar y tener en cuenta en situaciones similares. Las negras defendieron E7 con la retirada torre F7. La defensa del peón de E con el avance E6 sería respondido con la ruptura C5, D por C5 y B por C5. Se abre la columna atacando directamente el peón de B7, dama D5 y ahora dama E3. Defiende el peón de C5 y amenaza torre de E a D1 con una gran ventaja de las blancas. Tras torre F7 siguió C5, D por C5 y B por C5. Este tipo de captura, por regla general y tal vez con apuros de tiempo o ya premeditado un plan, se hacen prácticamente de forma mecánica. La posición se ha simplificado, pero las posibilidades de supervivencia de las negras no son o no han mejorado. Tienen demasiados puntos débiles que defender. Sin embargo, en este momento, la jugada dama E5 era una intermedia preferible que deja menos chances al contrario. Torre G7, torre de B a D1, dama F8 y B por C5, con una posición prácticamente dominante de blanco. Pero en la práctica, cuando se tiene un plan premeditado, generalmente no se cambia para pensar en otro, y más en este momento de la partida donde el tiempo posiblemente estuviera jugando un papel importante. Regresando a B por C5, las negras devuelven el error con dama D4. Un error que permite ampliar la ventaja al adversario. Las negras desean controlar la diagonal grande y atacar C5. Sin embargo, era de considerar y preferible dama C7, torre B5, torre G7, C6, torre H4, amenaza mate en H2, H3, dama G3, amenaza torre por H3, pero dama F1 lo defiende y es claramente mejor para el blanco, pero esta línea presentaba una mejor batalla. Las negras deben capturar en C6 y el blanco captura F5, con debilidades negras fundamentales en C6 y E7 después de B por C6 y torre por F5. Siguiendo el encuentro con dama D4, torre de B a D1, dama por C5 y torre D8 jaque. Una jugada dudosa que deja escapar la ventaja. Facilita la escapada del rey. Lo correcto era la jugada de jaque en la gran diagonal con dama B2, rey G8, torre D8 jaque,
torre F8, torre por F8, rey por F8 y dama H8 jaque, rey F7, dama por H7 jaque, rey F8 y torre D1 amenazando torre D8, donde la debilidad del rey negro más la actividad de las piezas blancas decidirán la contienda. Después de torre D8 y ahora dama B2, esto fue una transposición de jugada favorable a las negras. Ahora, en apuros de tiempo, seguramente Larsen comete un grave error al llevar su rey a H6. Sin embargo, la mejor lucha se establecía con E5, que permitía aliviar la desventaja, aprovechando la debilidad de la primera fila blanca. Torre por E5. Tal vez un escape al rey por medio de H3 era más fuerte, pero continuando con torre por E5, una jugada bastante lógica, puesto que amenaza a la dama y un descubierto, sería respondido con dama B4, dama C1, dama F4, dama E1 y torre E4. Una obstrucción para simplificar la partida. F por E4, dama por E5, torre D5, dama F4 y esta posición es solamente ligera ventaja del blanco. Por lo tanto, rey H6 recibirá un castigo con torre 6 jaque, rey H5, G4, una buena jugada que ataca al rey y libera al mismo tiempo al rey blanco, rey H4. La captura del peón con F por G4 llevaría a la pérdida de la dama con torre E5, un ataque doble. Tras rey H4, torre H6 jaque, rey G5, dama de 2 jaque, y las negras abandonaron. Ahora, lo mejor es, para evitar un mate rápido, el avance F4, pero tras torre H5 jaque, la dama sale fuera del tablero. Una bella partida estratégica de dos colosos de los años 70-90 que también fueron grandes jugadores, como lo son muchos ahora, que han aprendido de estos dos jugadores. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y como siempre nos veremos en otro, en Ajedrez con Boudy. ¡Chao!